Vamos a esperar a sus demás compañeros que comience la clase. Buenas tardes a todos, muchachos. Igualmente, Sandy, bienvenida. Igualmente, detrás, bienvenidos, queridos compañeros. Solo una consulta, compañeros, solo para recordar, si no estoy mal, ¿nos quedamos en esta diapositiva o avanzamos algunas más? Perdonen la pregunta, si alguien me puede apoyar ahí. Estimados jóvenes, pregunto si alguien me pudiera apoyar. Yo recuerdo que nos quedamos en esta diapositiva, pero no estoy seguro. Entonces, si me pueden apoyar, porque con sus demás compañeros, pues ya llevo avanzado el contenido. Entonces, por favor, si me pueden. Sí, en esta nos Nos quedamos quedamos. en la diapositiva. Gracias. Nos quedamos en la Gracias, diapositiva que igualmente. dice la. Gracias, Cristina. Igualmente, muchas gracias. Muy amables. Muchísimas gracias. Vamos a darles tiempo a sus demás compañeros y continúo. Igualmente en el chat, bienvenidos a todos. Muy buena tarde. Gusto en saludarles. Estamos dando el tiempo prudencial para que todos ingresen. Bienvenidos a todos los que ya están presentes. Y gracias ahí por poner su nombre completo, su número de carnet. Vamos a dar unos segunditos más y comienzo la clase. Igualmente, Byron, buenas noches. Igualmente a todos en el chat. Bienvenidos. Igualmente, Cielo, bienvenida. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Iris. Bienvenida. Gracias. Creo que nos quedamos donde dice en el ejemplo del artículo 246. Vamos a ver. Donde dice quien tomare sin la debida autorización cosa, mueble total o ok. Ese parcialmente. es el supuesto, es la consecuencia, ¿verdad? Hasta acá. Ajá, Una más, había uno más. Ok, perfecto. Ok. Hasta ahí nos habíamos quedado. Muchas gracias, Iris. Le agradezco mucho. Bueno, vamos, todavía faltan 10 personas, vamos a esperarles a ellos. Estos, creo que ya estamos ahí con los que acaban de entrar. Ok, bueno. Vean, compañeros, qué gusto saludarles y buenas noches a todos. Qué gusto nuevamente volver a compartir con cada uno de ustedes donde se encuentren, ya sea en el bus de regreso, ya sea en su casa o todavía pues ahí realizando sus actividades en su trabajo. Que en este caso pues todavía la virtualidad nos permite reunirnos por este medio. ¿Verdad? Qué gusto volver a compartir con cada uno de ustedes. Consultar, ¿verdad? En este caso el tema en donde nos habíamos quedado y dentro de ese concepto solo quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que ya hemos hablado. Si ustedes en este caso han tomado nota y hemos venido desarrollando el contenido, recordarán, queridos jóvenes, que nos hemos venido desarrollando como el primer tema de este día o de este semestre, lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Como les decía, en forma sencilla, toda ciencia para su estudio, para su entendimiento, requiere conceptos que lo hacen propia y la desarrollan. Dentro de ese aspecto, pues, teníamos los principales, hay una clasificación que están los formales y los materiales, y en este momento pues hemos estado desarrollando propiamente todo el aspecto formal, lo que es la norma jurídica, como una disposición que impone deberes y obligaciones. Veníamos desarrollando asimismo la estructura de esta norma jurídica. Asimismo vimos lo que es el supuesto jurídico o hipótesis normativa. Les decía que bajo nuestra línea de estudio, bajo nuestro ámbito jurídico, la palabra que se utilizó, el concepto que se utiliza es, en este caso, supuesto jurídico.
Y en forma sencilla es lo que puede ocurrir, lo que previsiblemente la ley establece que puede llevarse a cabo, y que en ese sentido un elemento muy importante es que para que exista ese supuesto jurídico debe haber en este caso una aceptación, una conciliación, un acuerdo social para regular estas conductas. Sean buenas o sean malas, pero en este caso lo que se regula es siempre en la búsqueda de cumplir el objetivo del Estado, que es la realización del bien común. Posteriormente hablábamos en ese sentido y les indicaba de que existe dentro de ese concepto poder establecer que dentro de normas jurídicas puede haber un elemento, un hecho, pueden haber varios hechos, puede la misma norma jurídica depender de sí misma, es independiente, o ser dependiente de una más para que la complemente. Y un elemento fundamental dentro de esta estructura que la hace distinta a las otras normas sociales es la consecuencia jurídica. Insisto en esta forma y en este sentido. Eh, las, Todas las normas, al fin de cuentas, son normas de convivencia. En nuestra sociedad parece que son normas sociales, porque son normas de convivencia en sociedad. Dentro de ese aspecto encontramos las religiosas, las morales, que es de más decir que no hay una consecuencia. Esa es la diferencia con las jurídicas, porque son potestativas. Y terminamos este punto con el tema de la consecuencia jurídica al establecer, ¿verdad?, que esta es, en este caso, esa situación concreta que se lleva a cabo cuando se ha cumplido esa hipótesis normativa, ¿verdad? Es más, si ustedes en este caso recordarán, hablábamos la última clase la diferencia entre el hurto y el robo, ¿verdad? Plasmado dentro de ese criterio muy básico de la diferencia del tema de la violencia, ¿no? O sea, el hurto al fin de cuentas viene en ese desconocimiento, ¿verdad? Abel, en este caso está en la sección G. En la sección G, Abel, bienvenido. Está en la clase de Introducción en Derecho 2. Bienvenido, ¿verdad? Si no es su clase, pues en este caso puede haberse equivocado. Vaya a su clase respectiva, ¿verdad? Gusto en saludarle y bienvenido. Y si es su clase, pues si es su primer día, bienvenido nuevamente, ¿verdad? Bueno, igualmente, Lufo, bienvenido. Como les decía, en ese sentido, hay un elemento muy importante al establecer que la idea básica de crear normas de comportamiento, en ese sentido, es regular nuestra conducta en forma sencilla, ¿verdad? No nos priva de la libertad, yo se los he dicho. Por ejemplo, y les contaba de la ley de ambientes de libre de humo de tabaco. En realidad no está limitando el derecho que cada persona de forma individual tiene de consumir el cigarrillo, de fumar el cigarrillo, sino está readecuando nuestro comportamiento indicando que no lo haga en este lugar, porque afecta a la mayoría. Hágalo en un lugar amplio, ¿verdad? O sea, usted puede fumar, pero sin perjudicar a su semejante. Y esa es una de las ideas básicas centradas en las cuales por qué se regulan conductas. Porque nosotros tenemos la libertad de hacer lo que la ley me permite, sí, pero sin perjudicar a un tercero, ¿verdad? Al momento de que yo perjudico a un tercero, estoy vulnerando su derecho. Al momento que alguien vulnera mi derecho, o sea, como tercero yo me siento afectado, en ese sentido es donde el derecho interviene y regula esas conductas. Y no solo las regula, impone las consecuencias jurídicas derivadas de tal situación. Como les decía, en ese sentido, el tema de que les coloco acá un ejemplo del hurto, la diferencia con el robo, el tema de la violencia, ¿verdad? Y sobre todo en el tema del desconocimiento en el hurto de quién pudo haber ocasionado el delito. Porque en el robo es muy claro, aunque no conozcamos a la persona, sí podemos hacer una descripción física de quién está cometiendo el delito, ¿verdad? Bueno, luego de ello, y complementando este elemento muy importante, la ley de causalidad jurídica, ¿verdad? No existe un supuesto jurídico sin una consecuencia jurídica. No hay consecuencia jurídica sin supuesto. Uno lleva al otro, ¿verdad? Y viceversa. No hay causa sin efecto. No hay efecto sin causa. Es más,
Esto es un elemento fundamental de todo evento jurídico. Ustedes no van a encontrar a nivel mundial donde se ejecuta un Estado de Derecho que se regulen conductas jurídicas sin que haya una consecuencia como tal. Siempre van a encontrar una consecuencia. Recordemos que en ocasiones no es específicamente el tema de un delito, no es el tema de una multa, no es el tema, en este caso, específicamente de una afectación patrimonial o de la libertad. Realmente no es eso, sino que regula aspectos muy propios del desarrollo social, ¿verdad? Como por ejemplo, imagínense ustedes, derivado, por ejemplo, del divorcio, ¿verdad? Ya un elemento fundamental del divorcio es que se retoma la libertad de Estado, ¿verdad? O sea, pasamos de un estado civil casado a un estado civil soltero, ¿verdad? Tanto para hombre como para mujer. Y a la mujer, en este caso, pues le priva, a partir de su momento de que se divorcia, le priva del derecho de utilizar el apellido de la pareja que tenía anteriormente. Es muy evidente que ya no hay ese vínculo matrimonial y por tal motivo los derechos y obligaciones del artículo 108 al 112 del Código Civil se desarrollaron e iniciaron a cubrir sus efectos desde el momento del matrimonio al momento del divorcio, dejan de tenerlos. No es lo mismo, ustedes saben que platicamos de ese punto hace algunas clases, del tema de la separación. Al fin de cuentas, la separación no disuelve el vínculo matrimonial, simple y sencillamente solo es una separación de cuerpos, ¿verdad? Y como les decía, en el caso muy propio de la separación, no necesariamente puede ser porque va a terminar la relación. O sea, una de las dos partes puede emigrar a otro país en busca de una mejor oportunidad laboral y aún así están, en este caso, en matrimonio. O sea, no necesariamente es porque hayan problemas dentro del hogar, ¿verdad? En este caso puede existir cualquier motivo por los cuales la pareja no se encuentra temporalmente separada, ¿verdad? Y dentro de ese aspecto, un elemento que les coloco aquí, pueden encontrar un montón, en realidad, muchos ejemplos, pero les colocaba aquí y platicaba con sus demás compañeros de este elemento que me parece interesante, sobre todo por el ámbito actual en el cual se encuentra, por ejemplo, el tema de la basura, ¿verdad? La clasificación de la basura. La ley de tránsito regula en este caso muchas conductas a las personas que, pues, en este caso, realizan esta actividad, ¿verdad? Conducir un vehículo. Y se aplican en este caso respectivas multas. Voy a esto. Esto en este caso, en este momento en el cual se regulan, ¿verdad? No son delitos, ¿verdad? No son delitos, son multas administrativas, ¿verdad? O sea, ya luego puede constituirse algún hecho, si hay en un hecho de tránsito, puede constituirse cuando haya ese hecho de tránsito algún delito, pero aún estas en realidad son multas administrativas, multas formales que colocan las instituciones públicas y que sirven en este caso también en el mismo enfoque de regular conductas que ante la sociedad existe un reproche por las mismas. El tema de la licencia vencida. No hay un día, no hay 15 días, no hay un mes. La licencia vence el día que está establecido su vencimiento. Y a partir de ese momento, pero a partir de ese momento, ya la autoridad municipal tiene la potestad, ¿verdad? La autoridad municipal de tránsito tiene la potestad de colocar la multa respectiva, ¿verdad? O sea, no sé por qué hay una creencia de que tengo un día adicional, tengo 2 días, tengo una semana, tengo un mes. No, simple y sencillamente vencida, ¿verdad? Lo mismo que el día de hoy, ¿verdad? Hoy ustedes saben, la semana pasada todavía les indicaba el tema de la fecha de vencimiento de el impuesto de circulación. Ya hoy, aunque sean centavos, aunque sean quetzales, pero ya hay multa, en este caso, formal e intereses y mora por el pago del impuesto de circulación, ¿verdad? Entonces, el tema de conducir con la licencia vencida, creo que la única ventaja que se tiene cuando uno realiza la renovación de la misma al día siguiente de su vencimiento es el plazo que uno puede pagar. Porque si todavía no está vencida la licencia, puede pagar hasta un plazo máximo de 4 años, ¿no? Ya vencida, al día siguiente de su vencimiento en adelante, siempre y cuando no haya pasado el año, ¿verdad? Entiéndase eso, porque si no este año le van a cobrar año completo más multa de intereses, al día siguiente de su vencimiento ya se puede pagar hasta 5 años como tal la licencia, ¿no?
Insisto, en ese sentido, lo que se busca es tal vez un poco del ahorro, realmente no es significativo, pero si se pudiera hacer de esa forma, pues se hace. Eh, Ahorita en pandemia, yo creo que les comentaba a sus demás compañeros, muchas personas sufrieron, en este caso, de la imposibilidad temporal de no poder tramitar su licencia de conducir. Habían filas, habían tiempos de espera exagerados para poder renovar la licencia en Mycom. Eh, a veces tenía uno que solicitar la cita y se le van dando a 2, 3, 4 meses después, ¿verdad? Eso ya, pues en este caso se reguló, ya no está así. Pero ahora se nos vence la licencia, en cuestión de 10, 15 minutos ya salimos de Mycom para poderla, en este caso, tener ya renovada. Eh, Como les digo, la diferencia es esa previsión que se tuvo, ¿verdad? Esa previsión que se tuvo, algunos pues no tuvieron la previsión, aunque tuvieran la previsión, se les vencía en tiempo de pandemia y pues en ese sentido hubo ese inconveniente. Pero, insisto que la consecuencia es una multa, ¿verdad? Y vean acá, en este caso, no, y pongo este ejemplo para que nos demos cuenta, queridos jóvenes, que no necesariamente los supuestos jurídicos deben estar al inicio, ¿verdad? Generalmente, la ley de causalidad jurídica establece que siempre hay un supuesto, una consecuencia, una consecuencia y un supuesto. Si ustedes ven el artículo, en realidad primero están las consecuencias y después los supuestos. La multa formal por estos casos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que seguir un orden como tal. Tiene que haber la estructura, consecuencia jurídica y supuesto jurídico y consecuencia, pero no necesariamente tiene que ir en ese orden como tal, ¿verdad? Tiene que existir siempre una a la otra. Otro muy elemento que está, y por eso coloqué este ejemplo, platicábamos hace algunas clases el tema de la basura. Y no he visto, sinceramente no he sabido que a alguien le coloquen una multa porque va en una camioneta o va en su vehículo, va tomándose una gaseosa, un Tortrix y se lo termina y tira a la basura. En primer lugar, tenemos que entender que esto es algo erróneo, equivocado, es una mala conducta, es una conducta que demuestra la poca educación de limpieza que tenemos como sociedad, que no debería ser así, ¿verdad? A fin de cuentas deberíamos ya, así mismo como consumimos, llevar una bolsa o guardarlo en el lugar que tengamos y bajando de la camioneta ir a tirarlo o buscar un basurero o en nuestra casa tirarla, ¿verdad? Es más, miren, a veces, por ejemplo, nos quejamos mucho del tema de que cuando llueve hay muchas inundaciones. En primer lugar, y no voy a ampliar más este tema, pero en primer lugar, pues las municipalidades no cumplen a pie de letra también el tema de previsión, de limpieza, de las alcantarillas, de los desagües. O sea, en primer lugar eso, ¿no? Pero también es de decir que en gran medida también nosotros como sociedad no contribuimos a que no se tapen los drenajes, las alcantarillas. Hay ocasiones ustedes han visto cuando limpian las mismas, a veces sacan toneles de basura, ¿verdad? Toneles de basura que idealmente no debería llegar a ese sentido, ¿verdad? Otro, por ejemplo, ¿verdad? Es el tema de que al fin de cuentas esto nos afecta en el tema de nuestra salud pública, ¿verdad? O sea, la acumulación de basura de una u otra forma afecta a la salud del ser humano, ¿verdad? Bueno, ahora bien, vamos a lo que sí ocurre en este sentido. Por ejemplo, ustedes han visto que en ocasiones en las construcciones o cuando están haciendo una reparación, una ampliación, hay ripio, ¿no? Hay restos de esas construcciones. Hay lugares específicos, algunos privados, algunos públicos, vertederos públicos, donde sí se permite, ¿verdad? Estos desechos. O sea, uno es cierto, si son privados o independientemente de fuera públicos, en ocasiones si fueran privados hasta se paga por que nos permitan dejar esos desechos ahí, ¿verdad? Pero miren, más o menos hace 7, sí, en el Ministerio de Salud había en este caso hace 10 años esa propuesta, hace 7 el Ministerio de Ambiente, que se sancionara, ¿verdad? Esta actitud ya de una forma más fuerte, ¿verdad? Para ir evitando poco a poco la realización del mismo. Las multas que ahora se colocan, si ustedes, en este caso la municipalidad los detecta, eh,
dejando ripio, dejando desechos en lugares donde no está permitido, aparte de la multa que impondría la ley de tránsito, ¿verdad? Se comunican al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud y son multas extremadamente altas. Ministerio de Ambiente, multas de 10.000 quetzales para arriba, por ejemplo, por realizar estas actitudes, que a fin de cuentas son en lugares prohibidos, que afectan, ¿por qué? Porque van a volver en este caso vertederos, en este caso en lugares que no está permitido, que afectan a la naturaleza, que afectan de una u otra forma la salud pública. Entonces, eso sí, como les digo, lo he observado. eh, y vamos a esto, o sea, para evitar esas multas, que insisto, en el sentido de tener ese cuidado de programar si uno va a hacer una actualización, una reforma, una ampliación en su caso, va a construir desde cero, tener en el presupuesto, pues, que se desechen el ripio, todo lo que salga de ello, en un vertedero autorizado, ¿verdad? En un vertedero autorizado. Solo voy a leer en el chat, hay varias personas que están escribiendo con todo gusto. ¿Qué tan cierto es que no van a vender gasolina a los que no tienen pago el impuesto de circulación? Una total falacia, es mentira, ¿verdad, Esther? Le soy bien sincero, realmente las gasolineras no, o sea, vamos a esto. No, ninguna otra persona que no sea la autoridad pública autorizada según la ley le puede solicitar sus documentos de identificación de un vehículo o personales, ¿verdad? Entonces, eso es una falacia de que le van a pedir en este caso la tarjeta de circulación y el impuesto, porque recuérdense que ahora, por ejemplo, como están las tarjetas de circulación digitales, o sea, todo está en digital, la tarjeta también hay que volverla a imprimir, ¿verdad? Entonces, es la única autoridad legal para solicitarlo, sería el agente de tránsito o un agente de Policía Nacional, nadie más, ¿verdad? Nadie más. Eh, Esa es una falacia, o sea, que no, es más, o sea, vamos a esto. Eh, nos, Creo que los primeros que pondrían un pie en la Corte de Constitucionalidad, en dado caso de aplicar una cosa así, serían todos los dueños de las gasolineras, ¿verdad? O sea, eso no va a suceder, ¿verdad? Gracias. Alexander, justamente estaba por consultar, que no he visto que colocan una multa por tirar basura, pero solo que esta sea la ley para pronto ejecutarse si coloca las multas que indica. Realmente le digo, por ejemplo, en realidad, lograr colocar una multa a una persona que va en un vehículo en marcha, realmente, si ni siquiera, miren, yo les comentaba a sus compañeros, y vamos al número 3, el tema de los límites de velocidad. En Guatemala no hay mecanismos manuales para tomar la velocidad del vehículo. O sea, así como vemos en otros países o vemos en las películas donde está la gente de tránsito, la gente de policía, y tiene aquellos detectores de velocidad, ¿verdad? Aquellos, los cuales aquí en Guatemala no existen de esa forma, ¿verdad? No hay. Eh, Según tengo entendido, yo soy bien, si no tenía, no, yo no trabajo en la Municipalidad de Guatemala, pero hace algunos años un alumno me comentaba que la Unión Europea donó unos aparatos de unos radares manuales, ¿verdad? Y estuvieron en funcionamiento como 6 meses, pero no fueron efectivos porque perdía, o sea, en primer lugar eran una utilización de recurso humano que la municipalidad en ese momento necesitaba y vieron más factible la colocación de los radares por medio de las cámaras. Entonces, él me comentaba, hace como 6 o 7 años, que fue una donación que se hizo, fueron creo que 3, si no me equivoco, 3 o 4 de radares, se utilizaron únicamente como 2 meses nada más y se dejaron de utilizar, ¿verdad? ¿Qué habrá sido ellos? A saber, ¿verdad? A saber, que soy bien sincero, pero él me comentaba, él trabajaba en la municipalidad y los observó, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora bien, vamos a esto. Con la pregunta de Alexander, miren, vamos al tema de los límites de velocidad. Los límites de velocidad están establecidos y muchos de los usuarios ahora no solo del tema de un vehículo automotor o una motocicleta, se vieron en la necesidad y obligación de pagar sus multas de tránsito en virtud que si pagaba el impuesto no podía imprimir su calcomanía. ¿Verdad? Vamos a esto, vean, y quiero hablar de este tema de una forma bien sencilla y rápida. Miren, en Guatemala tenemos un derecho a un debido proceso. Tenemos una presunción de inocencia que todo
individuo, en este caso, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y dentro del debido proceso, se establece que una multa tomada con un radar o una cámara de velocidad debe ser notificada. La notificación no es que uno tenga la obligación de ingresar a las municipalidades y visualizar si con su número de placa evidentemente hay una multa por velocidad. Eso no es una notificación oficial, ¿verdad? Las notificaciones oficiales en este caso deberían hacerlo los agentes de tránsito. Cuando usted es detenido, el agente, si hay una multa, debería informarle la multa y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Es un mal procedimiento que ofrezcan de una vez, bueno, ni ofrezcan, sino obliguen o intenten obligar que la persona la pague en ese momento. Si ustedes conocían, ¿verdad? Si ustedes conocían, se la deben informar y se queda consignado en línea que se le informó la fecha en la cual el agente que informó de la multa o de las multas y usted tendría en este caso, ¿verdad? El debido proceso, 30 días para impugnar la multa, si usted desea, en el juzgado de asuntos municipales o de tránsito, ¿verdad? Eh, y ese procedimiento alrededor lleva 6 a 8 meses y podría ser que se les quite la multa o no. Vamos a esto. Yo soy bien sincero. Generalmente el juez de asuntos municipales es juez y parte. No tiene jurisdicción. Si ustedes ven la clasificación que vimos en Introducción al Derecho 1 del juzgado del juez de asuntos municipales, no está dentro de la administración de justicia como tal y es más que todo un mediador. Aparte de ello, le digo que es juez y parte porque es un trabajador de la municipalidad, está pagado con fondos municipales, no es imparcial, a fin de cuentas está en gran medida parcializado y sus resoluciones generalmente no van a afectar a la municipalidad. Entonces, solo cuando haya una real sospecha de que fue en este caso de forma injusta la multa, pues en otras ocasiones lo he visto que sí quitan la multa. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales se pone la multa, pero no existe la foto, ¿verdad? No se demuestra la foto. Ahí sí no hay cómo demostrar que sea el vehículo, solo la descripción que se tenga, ¿verdad? Entonces he visto donde suspenden y quitan prácticamente la multa. Pero eso es, como les digo, es de forma temporal. Permítanme solo va a ser una actualización, disculpen. Disculpen ya. Les decía, en esta forma es la única que yo he visto. Es más, algunos me comentaban desde la semana pasada, mire, ¿cómo puedo hacerlo? Y le digo, o sea, ya ahorita está atrasado, va a presentar su memorial, se lo van a resolver, o sea, más o menos después presentado tendría que resolver en 30 días. eh, Al juzgado municipal, se atiene a que no pueda, en este caso, imprimir su calcomanía, nada más, porque el pago del impuesto sí lo puede hacer, ¿verdad? No pueda imprimir su calcomanía y si hay un retén, pues en este caso, pues le puedan imponer la multa por no llevar los distintivos legales. Es lo único, ¿no? Es lo único. Pero insisto, en ese sentido, ahora bien, vamos al siguiente proceso. Ya está notificado, ya la gente le indicó, no debe obligarle a pagar. Es más, ustedes mencionan que no está obligado usted a pagar como en la multa. Si después de pasado el tiempo que la ley permite, que fueran 30 días, si usted ni accionó para impugnar la multa, ni pagó la multa, en una próxima que la detengan, ahí sí pueden hasta consignarle su vehículo porque las multas ya están notificadas, ¿verdad? Insisto, es en el tema del radar, el tema del tema de la foto que le toman de velocidad. Es muy distinto cuando está la gente de tránsito, ¿verdad? Es muy distinto cuando está la gente, solo creo que se fue el video, permítanme, no sé qué sucedió. No sé qué pasó. Ya, ahí está, listo. Es muy distinto cuando está el agente de tránsito, detiene al vehículo y le pone una multa formal, ahí sí por medio de una notificación. Eso es totalmente distinto. Generalmente esa multa va a la licencia de conducir, ahí se consigna la licencia. Estas son en este caso un poco más delicadas porque no van enfocadas en el tema de la velocidad,
de la persona, pues puede ocurrir, lo que generalmente no es así, sino que es por temas que no hay distintivos, no se ve la placa, está tapada la placa, o X o Y motivo, pero generalmente va sobre esa forma. O van haciendo maniobras en ese sentido que no corresponden a una persona que va en sus cinco sentidos, ¿verdad? Entonces, eso es muy distinto. Pero los supuestos ahí están y las consecuencias derivadas del incumplimiento están, ¿verdad? Entonces, pero insisto, en ese sentido siempre debe respetarse el debido proceso, debe respetarse creo que esa es otra nave, no sé qué está sucediendo, no sé. Ahí está, ok, está. Ahí está. Debe respetarse el debido proceso, la presunción de inocencia como tal, ¿verdad? Y recordemos, antes de que se me pase esta diapositiva, el inciso 2 son hechos, si ustedes se dan cuenta, que tienen que llevarse a cabo, ¿verdad? Tienen que llevarse a cabo. La vez pasada me llamaba un cliente porque un policía de tránsito lo detuvo y él llevaba ripio en su pick-up y le estaba queriendo poner una multa, ¿verdad? Porque presumiblemente él iba a ir a depositar ese ripio. Y como uno es abogado, ¿verdad? En este caso le preguntan, ¿verdad? Que si eso era, no, o sea, él lleva restos de basura, lo que sea, pero él no está cometiendo aún el acto, ¿verdad? Me quedé con la duda de consultarle si realmente lo hubiera ido a tirar. Pienso que tal vez sí, ¿verdad? Que yo iba a tirar algún lugar baldío, etcétera, realmente no lo sé. Pero en ese momento no le, o sea, realmente era por ganas de quererlo, a fin de cuentas, joder de una forma u otra, ¿verdad? Porque no importa, es como por ejemplo el tema de la chatarra, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de ustedes no han visto en ese sentido de gente que ese es su negocio, ¿verdad? Es muy distinto, por ejemplo, ahí sí, cuando, por ejemplo, llevan pedazos de vehículos, ¿no? Ahí sí la policía actúa para demostrar que no estén en ese sentido bajo ese negocio de desmantelar vehículos. Esa es otra cosa muy distinta, ¿verdad? Pero realmente a veces se arriesgan, ¿verdad? Yo he visto que las personas se arriesgan, llevan pedazos de vehículos, a veces hasta mitad del vehículo completo, y creo que en ningún momento llevan distintivo del vehículo, una tarjeta, simplemente ya es chatarra para ellos, ¿no? Es muy buena chatarra, a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, gracias a Sí. los compañeros. Sí, 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 con todo gusto. ¿Quién tomó el micrófono? Perdón, con todo gusto. No, Te que sí, escucho. todo claro, licenciado. Gracias, Gracias. Zuli, gracias, muy amable, igualmente. Bueno, continuemos. Ahora bien, vamos, como les había indicado, queridos jóvenes, eh, se escucha un poco el ruido, está lloviendo bien fuerte aquí donde vivo, y disculpen si hay ese efecto, ¿verdad? Esperaría que no se escuche y no se tergiversa un poco mucho mi voz. Están cayendo los aguaceros. Pero bueno, vamos a esto. Les había indicado en las últimas clases que íbamos a utilizar el Código Civil. Vamos a utilizar a partir de este momento lo que es la Constitución y el Código Civil. Y vamos a determinar quién es una persona, ¿verdad? Vamos a esto y quiero complementar este punto con un tema un poco más de historia porque también tenemos que entender él. Con sus compañeros en la sección L, le doy derecho romano y llegábamos al tema de la estructura social de Roma y veíamos el tema de los esclavos. Como les he indicado, ¿verdad? Generalmente hay una parte muy básica de entender. Un ordenamiento jurídico debe regular las situaciones jurídicas que van a desarrollarse en ese territorio. Aunque en la actualidad todos los seres humanos, ¿verdad?, son reconocidos como personas, eso no fue así siempre. Muchas de las sociedades antiguas, en sus normas jurídicas, no consideraban a todos los seres humanos personas. Un ejemplo muy claro fue Roma. Roma, una sociedad eminentemente esclavista, consideraba a los seres humanos sin que no eran semejantes a ellos, que no eran ciudadanos romanos, esclavos. Y el esclavo no era considerado una persona, era considerado una cosa, un objeto de apropiación. Les llamaban las res mancipi. Una cosa, pues decirlo de una forma, lo que tengo aquí en mis manos, mis lentes, el estuche de los lentes, en forma sencilla son cosas. Ante el derecho, desprovistas de toda
de todo derecho y de toda obligación, ¿verdad? Quiere decir que una cosa objeto de apropiación, yo puedo hacer lo que me plazca con ella. A pesar de que físicamente, biológicamente, químicamente éramos iguales porque éramos seres humanos, ante el derecho, los esclavos no eran personas, eran cosas, ¿no? Hubieron muchas sociedades esclavistas, las cuales uno de los derechos básicos que tenían las personas eran tener dentro de sus propiedades a esclavos, ¿no? Por ejemplo, lo interesante, y con esto cerraría el tema de la historia, es el anhelo que ese esclavo tenía porque se le reconociera ser persona. Al reconocérsele ser persona, aunque no tuviera los mismos derechos que los esclavistas, tenía por lo menos esa consideración de reconocerse como hombre libre, ¿no? Ya no al servicio ni como propiedad de otra persona, ¿no? ¿De dónde proviene esta palabra? Viene del latín personare. Muchas sociedades antiguas realizaban espectáculos públicos, espectáculos privados, en plazas, en teatros, donde se tomaban representaciones de ciertas figuras públicas, figuras políticas, figuras militares preponderantes de la época y de la sociedad que se estaba viviendo. Y los griegos fueron una de las primeras culturas que tomó dentro de su criterio de representación la colocación de máscaras para utilizar y representar a esa figura. En realidad, de ahí proviene esa palabra porque la persona en este caso, como decía García Maínez, es todo ente capaz de tener facultades y deberes. Se presenta de esa forma, se representa de esa forma frente al Estado. Pero no se queda únicamente ahí, debe tener, o sea, en Guatemala, me voy a adelantar un poco más de lo que ya vamos a hablar de ese punto, pero para que me comprendan. En Guatemala hay dos tipos de personas. Están las personas individuales y las personas jurídicas o también llamadas personas colectivas. Las personas individuales somos nosotros, tanto hombre como mujer, ¿verdad? La diferencia versa mucho en el tema de la capacidad. Menor de edad o la mayoría de edad, depende mucho el tema de la capacidad. Las personas jurídicas o bien llamadas colectivas, el tronco común es que es un conjunto de personas, pero hay dos ramificaciones. Es un conjunto de personas individuales que después buscan el reconocimiento del Estado para ser reconocidos como personas jurídicas. Hay dos ramificaciones. Número uno, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Hablemos de las sin ánimo de lucro. Son personas colectivas que su fin primordial es el desarrollo colectivo de sus integrantes sin buscar comercio, sin buscar un beneficio mercantil. Entiéndase que ahí encontramos, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, encontramos también, por ejemplo, las fundaciones, encontramos las organizaciones, las ONGs, encontramos, por ejemplo, las iglesias evangélicas. Son personas jurídicas sin ánimo de lucro. Y luego encontramos la otra ramificación, que son las personas jurídicas o colectivas con ánimo de lucro. Y son las que regulan el Código de Comercio. Que su fin primordial es el lucro, es el negocio, ¿no? Entiéndase sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y modernamente hace algunos años la sociedad de emprendimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando cuáles son los elementos de cada una de estas personas, pero vamos a iniciar con la persona individual, que en este caso es la más importante, somos nosotros que integramos el Estado como tal. Dentro de ese aspecto, un elemento fundamental de entender es en qué momento el Estado nos da esa investidura, esa capa, ese saco, esa sacola para interactuar en el mundo de lo jurídico, para lograr equiparar esos derechos inherentes a nosotros como personas. Es la personalidad, ¿no?
¿Qué sucede? Es una investidura jurídica que confiere el Estado para actuar en el mundo de lo jurídico, para actuar en el derecho, ¿no? ¿Y qué posibilita? Ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Para ese criterio hay distintas teorías. ¿En qué momento se otorga al Estado esa investidura? Está, por ejemplo, la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad y la teoría ecléctica. Quiero serles bien claro. Recordemos, y por ejemplo, hay que entender algo desde un inicio, ¿verdad? Eh, Nuestro país, según nuestra territorialidad, aplica unas normas jurídicas dentro de nuestro territorio. Pero fuera de nuestras fronteras hay otro país con otras normas jurídicas que aplican otro derecho, aunque con similitudes al nuestro, pero según su creencia económica, política, social, ¿no? Sin ir tan lejos, no tenemos las mismas normas jurídicas que México, por ejemplo. Sin ir tan lejos, no tenemos las mismas normas jurídicas que El Salvador, ¿verdad? Entonces, cada uno de los estados que aplica un estado de derecho, según su concepción, aplica la teoría que más le convenga, que según su definición de persona le corresponde. Sin ir tan lejos, Estados Unidos, que son un estado federado, ¿verdad? La mayoría de edad es distinta a la mayoría de edad de Guatemala, ¿verdad? La mayoría de Estados Unidos es a los 21 años. A los 18 es una mayoría relativa para ciertos actos que la Constitución de Estados Unidos permite. A veces es sinceramente tan contradictoria porque a los 21 años ya puedo tomar, ¿verdad? Legalmente en Estados Unidos, pero a los 18 no. Pero a los 18 tengo la edad legal para comprar un arma de fuego. Vean la contradicción, pero es según su criterio, su constitución, ¿verdad? En Guatemala, parte de la idea de estas teorías, y les voy a hacer claro cuál es la que se aplica según nuestra constitución, porque hay una que se aplica según el Código Civil, pero viene a reformarse por nuestra constitución. Entonces vamos a hablar inicialmente, queridos jóvenes, de la concepción. Como su nombre lo dice, la fecundación. O sea, desde el momento que se da la fecundación del nuevo ser, esta teoría establece que ahí se aplica y ahí inicia la personalidad. En realidad, esta es difícil aceptarla, aplicarla, porque ese segundo, microsegundo o momento exacto de la fecundación, ni siquiera biológica, química y lo que quieran, no es posible detectar. O sea, es más, o sea, si ustedes se dan cuenta, el tema del embarazo, ¿verdad? Se da por semanas, en la actualidad se da por semanas, con un estimado de cuándo pudo haber sido el día que se dio la fecundación. Pero el momento exacto, y olvídense. Entonces, realmente es poco probable determinarlo y por tal motivo debe complementarse con otra teoría. La del nacimiento. Hay ocasiones en las cuales esta establece que al momento del nacimiento del nuevo ser se aplicaría esta teoría, ¿verdad? La diferencia es que no necesariamente todos los nuevos seres humanos van a nacer en condiciones de viabilidad. Algunos dentro del proceso de embarazo no se logran, no se llevan a término, pues, ¿verdad? Cristina, bienvenida, buenas noches. Perdón, licenciado, se me activó. Ah, no tenga pena, no se preocupe, no tenga pena. Como les decía, entonces, ese momento exacto y de que se lleva a cabo el nacimiento puede, puede ser que no se logre dentro de esos 9 meses el nacimiento. Entonces, tampoco se aplicaría única y exclusivamente el tema del nacimiento porque hay otros factores de los cuales depende, ¿verdad? Aquí entonces ya vamos comprendiendo dos teorías, la fecundación y el nacimiento. Bueno, pero hay una palabra muy importante, la viabilidad. Vean este punto. El artículo 1 del Código Civil
que estuvo mucho tiempo vigente en nuestro país, es cómo se otorgaba la personalidad bajo este criterio, nos determina que en este caso la personalidad civil comienza con el nacimiento, termina con la muerte. Sin embargo, dice, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que la favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Esto estuvo muy vigente. Lo que sucede es que el Código Civil es del año 64, 1964. ¿Qué ocurrió? Este ya no es tan, en este caso, ya no se aplica únicamente este criterio en Guatemala. Lo que ocurrió fue que en el año 85 surge a la vida jurídica la nueva Constitución de Guatemala, la cual comienza a tener vigencia a partir del año 1986. Y en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho a la vida y nos indica: el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Ahí estamos integrando, si se dan cuenta, decía la viabilidad, el artículo 1 del Código Civil, del nacimiento siempre que ocurra en condiciones de viabilidad. Cuando la Constitución integra desde su concepción, establece la teoría ecléctica, que no se aplica en todos los países. Guatemala es uno de los que tiene esa teoría, en el cual la vida humana se respeta desde su concepción hasta su nacimiento en condiciones de viabilidad. Vean lo interesante de este punto. Por ello, les decía yo, miren, platicar acerca del matrimonio igualitario realmente es factible. Platicar acerca del tema de la educación sexual en las escuelas, en los institutos, es factible. Es un poco más complicado el tema del aborto, porque la misma Constitución, había que hacer una reforma constitucional, protege al nuevo ser desde su concepción, ¿no? Entonces ahí está implicando que no se permite el tema del aborto, ¿no? Porque desde su concepción hasta que se dé el nacimiento en condición de viabilidad. Por tal motivo, entendemos que el nuevo ser, su primer derecho, es el derecho a la vida, ¿no? Por eso es que no se permite en este momento el aborto, ¿no? No ha habido ese acuerdo social para comenzar a platicarlo, etc. Que médicamente es permitido, por ejemplo, ustedes han escuchado, muchos saben el tema de los legrados. ¿Qué sucede? Cuando en un momento dado no se va a lograr el nacimiento del nuevo ser, ¿verdad? Se vela y respeta la vida de la madre. Eso sí, no se puede hacer sin el dictamen de dos médicos, ¿verdad?, que hayan evaluado previamente y buscado la solución más efectiva, oportuna y que no ponga en riesgo a la madre, ¿verdad? Eso sí, ¿no? Dígame, no sé quién activó su micrófono, por ahí vi. Creo que Lupita, no sé si usted activó su micrófono, con todo gusto, lo escuchamos. ¿No? Bueno, entonces, como les decía yo, queridos jóvenes, la teoría que se aplica en Guatemala es esta, la teoría ecléctica. Aglutina todas las teorías, desde su concepción hasta el nacimiento en condiciones de viabilidad. Por ello, es que insisto, el primer derecho que tenemos como seres humanos dentro del territorio guatemalteco es la vida, ¿no? Es la vida. Es muy distinto a otros territorios que según su condición social, política, etcétera, han regulado el derecho a abortar en un momento determinado, ¿no? Es muy distinto. En Guatemala, desde su concepción hasta el nacimiento en condiciones de viabilidad, el primer derecho que todos tenemos es a nacer, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, vean. Sí, le escucho, Alex. Bienvenido, buenas noches. Todo bien, gracias. Ok, de acuerdo, para seguir. Bueno, vean, como les decía, comencemos a hacer nuestras anotaciones en nuestros códigos, tanto civil como la Constitución. Les digo, miren, todo lo que comienza tiene un fin, tarde o temprano tiene un fin. Este proceso de
clases virtuales tarde o temprano va a tener un fin, ¿verdad? Se inició así por el tema de pandemia y previsiblemente yo considero que este sea el último semestre que se den clases en línea, sinceramente, ¿verdad? Es más, tenía yo la percepción de que tal vez podríamos regresar para el segundo parcial, para el examen final. Conforme va avanzando el tiempo, lo veo poco probable, soy bien sincero, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que el otro año, 2024, sí ya regresamos presencial. Entonces, insisto en ese punto, tenemos que tener nuestras leyes, trabajar en nuestras leyes. Yo les he dicho en varias oportunidades, soy examinador de examen técnico profesional y ahí no se dejen de hacer más que las leyes físicas de los estudiantes, ¿verdad? Su teléfono celular se guarda en un folder, se deja ahí con el nombre de datos de identificación y no podrían ingresar nada más que sus leyes, ¿verdad? Azucena, buenas noches, bienvenida. Bueno, vean, la otra clase, me quedo hasta acá porque la otra clase ya vamos a hablar del tema de capacidad. Por favor, ya vamos al día con los demás compañeros, me faltaba terminar este punto. Entonces, les insto a que tengamos ya nuestras leyes, ¿verdad? Nuestras leyes, porque ya no es lo mismo ir haciendo las anotaciones de 2 o 3 artículos que ya cuando veamos son 10 o 20 anotaciones más, ¿verdad? Entonces, les pido que por lo menos marquemos ya estos artículos que hemos visto, artículo 1 del Código Civil, artículo 3 de la Constitución. Los que estuvieron conmigo el semestre pasado, en la sección K, algunos ustedes pasaron a esta sección ahorita, pues trabajamos bastante el tema de la Constitución. Entonces, si pueden seguir utilizando ya que ya trabajamos, mucho que mejor, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿Estamos hasta ahí? Ha sido un placer, queridos jóvenes, en este segundo día de la semana. Arnulfo, bienvenido Arnulfo, le escucho. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Perdonen con 2 cosas. La primera, ¿podrían poner la primera diapositiva que vimos hoy? Los que hemos visto hoy, a ver, fueron desde esta. Correcto. ¿No? O sea, es con todo gusto. Perfecto. Y la segunda es, sí. El tema de la asistencia es, como usted dijo el semestre pasado, me recuerdo yo, sí. La asistencia se marca con nombre, carnet, nada más. Al principio del curso o al final, ¿verdad? Solo una vez. En realidad, en este caso les dije a sus compañeros al inicio y al final del día, ¿verdad? Es potestativo si ustedes quieren hacerlo las 2 oportunidades. Generalmente, como les digo, el tema de la asistencia no es obligatoria, es algo que decían ustedes realizarlo o no. Me imagino que estuvo conmigo el semestre pasado y sabe por qué razón lo solicito, ¿verdad? Por ahí. Correcto, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, igual. Ítalo, bienvenido. Fíjese, Lick, que yo entré desde que empezó la clase, pero se me olvidó mandarle el... no hay pena. No hay pena. Sí. Lo que pasa es que, vean, yo les insisto acá, cuando ustedes ingresan a la clase, registra su usuario con su correo electrónico, la sección, el horario en el cual ingresar. Si a veces se les olvida, no hay pena, ¿verdad? No hay pena, pero idealmente sería para que yo pueda, porque esto después se hace un backup, o sea, el sistema hace un backup de todo lo que se puso en el chat. Entonces, para mí, después buscarlo ya en el segundo parcial es más sencillo, ¿verdad? Más sencillo. Bueno, pero como les digo, insisto, pues es una cosa potestativa, ¿verdad? Gracias, queridos jóvenes. Un abrazo a todos. Éxitos en esta semana, pues tanto laboral como de actividades docentes y educativas. Un abrazo. Que estén muy bien. Feliz noche, licenciado. Gracias. Hasta mañana. Igualmente, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches.